Listo, bueno. Nuevamente bienvenidos, buenas noches. Vamos a iniciar a partir de hoy nuestro módulo 3, nuestras clases de módulo 3 de Sistos SNA versión 7. A ver, las clases las vamos a llevar a cabo lunes, martes y miércoles, es 3 días a la semana. Las vamos a llevar de 6:15 a 8:15. Es decir, vamos a trabajar 2 horas. ¿Por qué razón? Porque cuando la clase es teórica, generalmente uno después de la primera hora y media viendo teoría y sobre todo con esta metodología Cisco que pide que uno se lea el material y todo este rollo, se vuelve muy tedioso y termina uno que ya la última parte como que no la capta, como que se duerme, como que se distrae, entonces para evitar ese tipo de cosas. Por otro lado, los laboratorios, por lo menos conmigo, no sé si lo habrán trabajado así con el ingeniero Guillermo o con los otros ingenieros con los que hayan trabajado, los hacemos en clase, ¿sí? Los iniciamos en clase para que ustedes eh, manifiesten sus dificultades, preguntas que tengan, aclaraciones, todo ese rollo. Y si el laboratorio es un laboratorio extenso, generalmente quien va terminando se puede ir para que no se quede conectado simplemente esperando que los compañeros terminen. No sé ustedes cuántos serán, veo que son 4. Hay un compañero de ustedes que me dijo que no podía asistir, que prácticamente no iba a poder asistir porque tiene una jornada de trabajo, pero entonces lo manejamos de esa manera. Quien va terminando se va o sí, ustedes ven que llevan el desarrollo bien, que ya nos faltan 15, 20 minutos para terminar, pero que ustedes ven que llevan el desarrollo bien, que no tienen dudas, pero que simplemente lo que les falta es tiempo para terminar y se tienen que ir, se pueden ir. O sea, conmigo no hay rollos, esto no es un colegio, y aquí todos somos adultos, sabemos lo que hacemos, y ustedes pues saben que tienen que presentar luego unos exámenes y tienen que presentar el examen de certificación para que puedan pues culminar este proceso. Entonces, ¿están de acuerdo con esas normas del curso? Yo no tengo problema ahí. Sí, que tampoco tendría problema. Vale, listo. Sí, de acuerdo. Ok, ¿qué dice David? David, David Loaiza, ¿nos puedes oír? Sí, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí ya te escuchamos. Ok, sí, por acá ando, profe. Vale, listo pues. Ok. Bueno, señores, entonces vamos a iniciar el día de hoy con nuestra introducción a OSPF. Básicamente, ¿qué es OSPF? OSPF es el acrónimo de Open Shortest Path First, que abrir primero el camino más corto. Esto es un protocolo de enrutamiento. Creo que ya vimos enrutamiento en el módulo pasado. Vimos las diferencias entre enrutamiento dinámico y enrutamiento estático. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señorita. Bueno, y un poquito de contexto. No nos hemos presentado. Arrancamos como al tema de una vez. Un poquito de contexto. A ver, Camilo, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué experiencia tienes con redes Cisco? ¿Trabajas con redes o este es tu primer acercamiento? ¿Cómo es el tema? Bueno, dije, no, ese es mi primer acercamiento. Yo Ujú. trabajo sí para Claro, pero como haciendo seguimiento para instalación de temas de fibra óptica para clientes pymes y corporativos. Y este es Sí, mi primer acercamiento con temas de equipos y pues configuraciones Cisco. con el tema técnico, ok, Sí, perfecto. señor. Carlos Julián. Listo, hola, dije buenas noches. Bueno, en este momento yo realmente no estoy trabajando, Ujú. pero sí he tenido como seguimiento, bueno, a la parte de redes, digamos, donde estábamos trabajando con mi compañero Michael. Manejábamos la parte de Alcatel y un poco switches, pero de Cisco, pero más como, esos eran como switches Enterprise, pero no eran Ok, así como muy utilizados, sino manejábamos más la parte de Alcatel, sí, señor. ok, perfecto. Damián.
Cuéntanos. Sí, Inge, pues básicamente lo mismo que dijo con mi compañero Julián. Es que trabajábamos en el mismo trabajo, valga la redundancia. Ok, vale. Y David, Sí, sí, señor. Bueno, mi trabajo, pues hace poquito finalizó. ujú, Nos renovaron contrato, estaba en el tema de área de seguridad perimetral e interna ya, en la Secretaría de Educación, eh, subcontratado. en temas de redes, Eh, seguridad en redes. sí, sí, no, pero además como el tema de los firewall en el tema de mensajería. Ujú, Entonces era el Fortimail con Fortinet, y ahí estaba como haciendo la tareita, apoyando esa labor. vale, Y sí, finalizó la semana pasada y acá estamos pues dispuestos a lo que salga por ahí. vale, Pero listo. sí, era el tema de seguridad y soporte en sitio. Ok, vale. ¿Todos trabajaban en la misma parte que oigo como el mismo panorama? No, no, señor Inge. Ah, Michael y yo trabajamos con la CAR. ok, ok, ok. Ujú. Pero igual, eran todos como entidades gubernamentales. Sí, señor. Sí, sí. Vale. Santiago, buenas noches. Hola, hija, buenas noches. Cuéntanos, Santiago, ¿tú trabajas con redes o esta capacitación de Cisco es tu primer acercamiento al tema? No, y ya trabajo, digamos, con esto, digamos, así, con telecomunicaciones. Yo Ujú, trabajo para una empresa que se llama Sirio sí, y, y pues estoy en el área de SD-WAN. ok, perfecto. Edison. Edison no tiene audio. Bueno, listo. Entonces, sí, ahí les decía que OSPF, me presento. Mi nombre, para los que en este curso sí no veo ninguno que haya estado conmigo antes. Mi nombre, como pueden ver ahí en la lista de participantes, es Max Alberto Cuau. Soy ingeniero de software. Dicto certificación Cisco hace bastante ya. Me dedico además de la docencia y la enseñanza de las redes. Me dedico también al desarrollo de software. Trabajo para una compañía española que hace desarrollo de software para automatización industrial, para el control de plantas de producción, a través de análisis de video y todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Bueno, que espero que podamos aprender unos de otros en este curso y pues que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible dentro de lo que el lenguaje técnico y la metodología de Cisco lo permiten. Bueno, OSPF. OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámicos, es decir, es un protocolo de enrutamiento que básicamente fue diseñado como un reemplazo de un protocolo anterior que se llamaba RIP o que se llama RIP, el Routing Information Protocol. OSPF es un protocolo que está basado en un algoritmo de resolución de grafos para encontrar el camino más corto entre dos nodos de un grafo. Es decir, está basado en la teoría de grafos y en los algoritmos Dijkstra que están diseñados básicamente para eso. Lo que significa que OSPF tiene pues un fundamento matemático bastante profundo en su diseño y esto, aparte de ser un estándar abierto, hace que sea una buena elección, que sea un protocolo bastante utilizado. Entonces, un protocolo de enrutamiento dinámico es el que se encarga básicamente de hacerle mantenimiento a nuestras tablas de enrutamiento a través de diversos procedimientos. Nosotros en los módulos anteriores vimos el tema de enrutamiento estático y de enrutamiento dinámico y vimos las ventajas y las desventajas de ambos métodos de enrutamiento. Si recordamos, el enrutamiento estático es aquel en el que usted como administrador de la red configura o hace mantenimiento de manera manual a su tabla de enrutamiento. ¿Sí?
Y la tabla de enrutamiento es básicamente la base de datos que le sirve al router para tomar las decisiones de reenvío. Es decir, una vez que recibe un paquete y analiza su dirección IP de destino, la tabla de enrutamiento o la base de datos de enrutamiento es la que le permite decidir por cuál interfaz hace el reenvío del paquete. No solamente por cuál interfaz, sino a qué host o a qué, sí, a qué host hace el reenvío. Recuerden que el enrutamiento se puede dar de tres maneras. Cuando el paquete va con destino a una red directamente conectada, cuando el paquete va con destino a un host o a un gateway o a un enrutador de siguiente salto. ¿Listo? O cuando los paquetes pues son, digamos, para el propio enrutador. Entonces, si nosotros miramos, aquí nos dice la documentación que OSPF es un protocolo de estado de enlace que utiliza un concepto de áreas. El concepto de estado de enlace significa que el mantenimiento de la tabla de enrutamiento, el mantenimiento de esa base de datos de enrutamiento se hace a través del monitoreo de los enlaces entre el enrutador actual y todas las redes directamente conectadas y los gateways de siguiente salto. ¿Listo? A ver, y nos dice, un administrador de red puede dividir el dominio de enrutamiento en áreas distintas que ayudan a controlar el tráfico de actualización de enrutamiento. El dominio de enrutamiento básicamente, ¿qué es? Es básicamente su red, toda la parte de la red que usted controla, en la que usted es quien administra las políticas de enrutamiento de la red. Ese es el dominio de enrutamiento. Resulta que cuando los dominios de enrutamiento son muy pequeños, generalmente no vamos a usar ni siquiera OSPF, vamos a utilizar un enrutamiento estático. A ver, ¿quién me puede decir por qué si tenemos un dominio de enrutamiento pequeño, preferiremos utilizar enrutamiento estático? Para usar menos procesamiento, para Ujú. que sea un poco más ágil el enrutamiento y demás. Listo, el procesamiento. ¿Qué otra cosa ahorramos si utilizamos enrutamiento estático? ¿Quién recuerda? El procesamiento es una. ¿Qué otra? Bueno, les doy una pista, ancho de banda. Ahorramos ancho de banda en la red interna si usamos enrutamiento estático. ¿Por qué? ¿Quién recuerda? Piensen, a ver, ¿quién recuerda por qué ahorramos ancho de banda si utilizamos enrutamiento estático? ¿Nadie se arriesga? Los protocolos de enrutamiento dinámico generalmente tienen que intercambiar información entre todos los routers que comparten el mismo protocolo para hacerle mantenimiento a las rutas. De hecho, ese es, digamos, el funcionamiento primario de un protocolo de enrutamiento dinámico. Él verifica sus enlaces o verifica sus redes y se las comunica a los otros routers que tengan el mismo protocolo habilitado. Y también monitorea los cambios en sus enlaces y notifica esos cambios a los otros enrutadores que tengan el protocolo de enrutamiento dinámico habilitado. Entonces, como decía el compañero, ese monitoreo y esa generación de información para transmitirla consume procesamiento, pero el hecho de que esa información viaje entre un router y otro también consume ancho de banda en la red. Ahora, otra característica que tiene el enrutamiento estático es que es más seguro. ¿Por qué es más seguro? Porque como no hace intercambio de información entre los routers, no hay peligro de que ningún atacante malicioso capture la información de enrutamiento en la red y la altere para digamos, afectar el funcionamiento de la red. O que un atacante malicioso inyecte información de enrutamiento falsa en la red para afectar su funcionamiento. ¿Listo? Entonces el enrutamiento estático es más seguro. Ahora, sí, es tan bueno, ¿por qué usamos enrutamiento dinámico? Porque pues a medida que la red crece, se vuelve dispendioso y router por router, imagínese usted en internet,
yendo router por router o en una red con 200 routers, yendo router por router a configurar todas las rutas. Y recordemos que cuando usamos enrutamiento estático hay que configurar la ruta de ida y hay que configurar la ruta de regreso a lo largo de toda la ruta. Entonces, imagínense haciendo esa labor. Aparte, si hay un cambio en la red, nos toca ir a configurar todos los enrutadores afectados por ese cambio en la red. Eso no ocurre con el enrutamiento dinámico. Y aparte, y entonces, aparte de eso, hay mecanismos para garantizar la seguridad en los mensajes que se intercambian entre los routers cuando utilizamos enrutamiento dinámico. ¿Qué precio pagamos? Pues que parte del procesador de nuestro, o de la capacidad de procesamiento de nuestro enrutador no va a estar dedicada a lo que más nos interesa, que es que enrute, sino al mantenimiento del protocolo de enrutamiento. Y aparte, pues vamos a consumir parte del ancho de banda de la red, no con nuestros datos, sino con la información de enrutamiento que va a estar intercambiándose entre los diversos enrutadores. Ahora, ¿cuáles son los componentes básicos de OSPF? OSPF, como todos los protocolos de enrutamiento, tiene tres tipos de componentes básicos: los mensajes del protocolo de enrutamiento, las estructuras de datos y los algoritmos. Los mensajes del protocolo de enrutamiento son esos mensajes precisamente que se envían entre los routers para hacer que la red esté en un estado de convergencia. Recuerden que al inicio, por allá en módulo 1, nosotros hablamos de las redes convergentes y veíamos que una red convergente, en diferencia a una red aislada, era la red en la cual nosotros metemos diversos tipos de tráfico. Pero cuando hablamos de protocolos, la convergencia de la red significa que todos los equipos y protocolos que están funcionando en la red tienen una información coherente y por ende la red puede trabajar. Ahí en ese momento se dice que la red ha convergido o que la red es convergente en términos del protocolo, es decir, todos los protocolos, por ejemplo, todos los switch que utilizan el protocolo Spanning Tree tienen la información adecuada para evitar bucles de capa 2. Todos los routers que utilizan el protocolo OSPF tienen la información adecuada para poder hacer enrutamiento de manera correcta en la red. Ahí decimos que la red ha convergido. Entonces, todos esos mensajes que intercambian los routers o los equipos son los mensajes de protocolo. Las estructuras de datos. Las estructuras de datos son bases de datos, diferente a cuando nosotros usamos una base de datos MySQL o Postgre o SQL Server o cualquier cosa de estas. Estas son bases de datos específicas que están dentro del router, en las cuales se almacena la información relevante para los procesos de enrutamiento. Dentro de esas bases de datos vamos a encontrar la propia tabla de enrutamiento. Y los algoritmos, que son los procedimientos o la mecánica, la manera como trabaja el protocolo para generar esa base de datos o esas bases de datos o esas estructuras de datos y con base en esas estructuras de datos armar los mensajes que se van a intercambiar entre ellos. Entonces, ¿qué nos dice la documentación? Nos dice mensajes de enrutamiento o de protocolo de enrutamiento y nos dice: los routers que ejecutan OSPF intercambian mensajes para transmitir información de enrutamiento por medio de 5 tipos de paquetes. Estos paquetes que pueden verse en la figura son los siguientes: paquetes hello, paquetes de descripción de la base de datos, paquetes de solicitud de estado de enlace, paquetes de actualización de estado de enlace y paquetes de acuse de recibo de estado de enlace. Y nos dice, estos paquetes se usan para descubrir routers vecinos y también para intercambiar información de enrutamiento a fin de mantener la información precisa acerca de la red. Y aquí hay una descripción del paquete hello. El paquete hello, bueno, ahí están, son los 5 tipos de paquetes. Ahora, las estructuras de datos. Los mensajes de OSPF se utilizan para crear y mantener 3 bases de datos OSPF, como se muestra en la figura: la base de datos de adyacencia,
que crea la tabla de vecinos, y la tabla de vecinos es básicamente una tabla en la que se encuentran los otros routers con los que se tienen adyacencias formadas. Más adelante vamos a ver qué es una adyacencia. La base de datos de estado de enlace o Link State Database, que crea la tabla de topología, es decir, esta es una tabla en la que se encuentra la descripción de la topología lógica de la red. Y la base de datos de reenvío, que es la que crea prácticamente o básicamente la tabla de enrutamiento. Entonces, bases de datos de adyacencia. La base de datos de adyacencia se le conoce como tabla de vecino o como neighbor table. Y para poderla ver, utilizamos el comando show IP OSPF neighbor para mostrar la base de datos de adyacencia o la tabla de vecinos. ¿Qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar la lista de todos los routers vecinos a los que se ha conectado un router. Comunicación bidireccional, es decir, todos los routers que tienen protocolo USPF habilitado y con los cuales el router actual, es decir, el router en donde escribimos este comando, ha enviado y ha recibido mensajes de USPF, es decir, han tenido una comunicación bidireccional. En ese momento se forma una adyacencia y por ende el router va a pasar a la tabla de vecinos o a la tabla de neighbors. Esta tabla es única para cada router, es decir, no todos los routers comparten la misma tabla de vecinos. ¿Por qué? Por una razón sencilla. No todos los routers tienen los mismos vecinos. Base de datos de estado de enlace o tabla de topología. Importante, esta la podemos consultar con Show IP OSPF Database. Chicos, les hago una pregunta. ¿Ustedes oyen ruido de fondo o escuchan mi voz claramente? Se escucha bien, profe. Yo lo escucho bien. Sí, se escucha bien. Yo también escucho bien, Sí, profe. se escucha bien. Vale, perfecto, gracias. Entonces, esta tabla de topología muestra la información sobre todos los otros routers de la red. La base de datos representa la topología de la red y todos los routers dentro de un área tienen bases de datos de topología idéntica. Entonces, ojo, la tabla de vecinos no es igual. ¿Por qué? Porque no todos los routers son vecinos o tienen los mismos vecinos. La tabla de topología sí es igual. ¿Por qué? Porque la red es la misma para todos los routers. ¿Listo? Entonces, recordemos que la podemos ver con Show IP o SPF Database, la tabla de topología. Y la base de datos de reenvío o tabla de enrutamiento. ¿Qué tiene? Pues lista las rutas generadas cuando se ejecuta un algoritmo en la base de datos de estado de enlace o SPF. La tabla de enrutamiento de cada router es única y contiene información sobre cómo y dónde enviar paquetes a otros routers. Y se puede ver con el comando show IP route. Esta también es única. ¿Por qué? Porque cada enrutador va a tener una tabla de topologías, perdón, una tabla de enrutamiento que va a estar definida por las rutas que conoce y por sus propias interfaces. ¿Listo? Entonces esta es única. ¿Qué tabla comparten todos los routers y es idéntica? La de tabla de topología, la Link State Database. ¿Qué tabla es única para cada router? La de vecinos y la de enrutamiento. Y por último, como tercer componente, tenemos el algoritmo, a pesar de que ya hablamos de ellos. Entonces dice, el router arma la tabla de topología. Para ello utiliza los resultados de cálculos realizados a partir del algoritmo SPF. O primero, la ruta más corta, Shortest Path First. De Dijkstra. Esto, como les decía, Dijkstra es un algoritmo específico para la resolución de grafos. El algoritmo de SPF se basa en el costo acumulado para llegar a un destino. Es decir, las rutas o el algoritmo lo que hace es verificar entre toda la data que tiene
cuáles son las rutas más cortas para llegar a los destinos y esas rutas más cortas son las que instala en la tabla de enrutamiento. El algoritmo SPF crea un árbol SPF posicionando cada router en la raíz del árbol y calculando la ruta más corta hacia cada nodo, es decir, hacia cada punto de la red. Luego, el árbol SPF se usa para calcular las mejores rutas. OSPF coloca las mejores rutas en la base de datos de reenvío que se usa para crear la tabla de enrutamiento. Entonces, como ven. Ahora, funcionamiento de estado de enlace. Es decir, cómo hace OSPF su convergencia, cómo hace el mantenimiento de este estado de enlace. Esto básicamente lo hace a través del intercambio de mensajes, pero tenemos 5 pasos básicamente. El primer paso para el mantenimiento, para el mantenimiento, para el establecimiento del estado de enlace es el siguiente: el establecimiento de adyacencias de vecinos. ¿Cómo se hace el establecimiento de adyacencia de vecinos? Recuerden que tenemos una tabla neighbor, que la vemos con show IP o SPF neighbor. ¿Cómo se crea ese establecimiento de vecinos? ¿Cómo se alimenta esa tabla? Entonces nos dice que los routers con OSPF deben reconocerse entre sí en una red antes de que puedan compartir información. Los routers con OSPF habilitado envían paquetes hello, ojo, función de los paquetes hello, por todas las interfaces con OSPF habilitado para determinar si hay vecinos presentes en esos enlaces. Si se detecta un vecino, el router OSPF intenta establecer una adyacencia de vecino con este. A ver, ¿cómo se detecta un vecino? Porque usted le envió un paquete hello y recibió un paquete hello de respuesta. Eso poniéndonos en el lugar de que somos el router, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para descubrir vecinos? Se envía un paquete hello de OSPF. Si se reciben paquetes hello en esa interfaz, entonces podemos determinar que tenemos allí vecinos. Es decir, que el primer paso es que los routers hacen el intercambio de paquetes hello entre ellos. El segundo step para esto es el intercambio de anuncios de estado de enlaces. Este intercambio de anuncios o estos anuncios de estado de enlace se conocen como LSA, por Link State Advertisement, o anuncios de estado de enlace, es un acrónimo en inglés. Entonces, nos dice, después de establecer la adyacencia, es decir, después de haber enviado y recibido o intercambiado paquetes hello con un router, los routers intercambian anuncios de estado de enlace. Un LSA o las LSA contienen el estado y el costo de cada enlace conectado directamente. ¿Cómo calcula OSPF el costo? Lo vamos a ver más adelante, pero para que vayamos teniendo como la idea. El OSPF calcula el costo basado en los anchos de banda de las interfaces que debe atravesar, incluida la propia, las interfaces que debe atravesar para llegar a un destino. Y la acumulación de eso la conoceremos como costo. Entonces, el LSA contiene el estado y el costo de cada enlace conectado directamente. Los routers saturan a los vecinos adyacentes con sus LSA, es decir, le envían a todos sus routers con los que tienen adyacencia, le envían esa información o la publicación de los estados de enlace. Y los vecinos adyacentes que reciben las LSA saturan de inmediato a otros vecinos conectados directamente, hasta que todos los routers en el área tengan todas las LSA. Si ustedes miran, estas LSA que se reciben de un router y se retransmiten al otro nos permiten establecer la base de datos de topología o la Link State Database. ¿Listo? Digamos que a través de estos mensajes es que todos los routers conocen la topología de la red en su área, porque cuando tenemos redes muy grandes, en el caso de OSPF, se dividen en segmentos de red más pequeños llamados áreas. ¿Listo? Sin embargo, eso no es estrictamente necesario. Por eso vamos a ver un concepto más adelante que es OSPF de single area o de área única y OSPF de multiárea.
Inicialmente en una red pequeña tendremos OSPF de una área, en redes grandes tendremos OSPF multiárea. Entonces, en una misma área, todos los routers te van a tener la misma información o base de datos de estado de enlace porque todos los routers del área van a recibir las LSA. Ese es otro tema importante. Las LSA solamente circulan en su propia área, no circulan en otras áreas. Listo, el tercer paso, después de que establecimos las adyacencias a través del intercambio de mensajes hello, de que todos los routers han formado su base de datos de topología o de estado de enlace porque han recibido las LSA, se crea la base de datos de estado de vecino o la base de datos de topología. Una vez que se reciben los LSA, los routers con OSPF crean la tabla de topología en función de los LSA recibidos. Esta base de datos finalmente contiene toda la información sobre la topología del área. Luego se ejecuta el algoritmo de abrir el camino más corto primero. Y nos dice, los routers luego ejecutan el algoritmo SPF y los engranajes que se encuentran en la ilustración, esto que tenemos aquí a modo de que representando que se está haciendo un proceso, los engranajes que se muestran en la ilustración se utilizan para indicar la ejecución del algoritmo SPF. El algoritmo SPF crea el árbol de SPF, efectivamente. Aquí tenemos el árbol. Si nosotros miramos esta interconexión que tenemos aquí, se parece a una estructura matemática que se conoce como grafo, o a una estructura de datos que se conoce como grafo. Y el algoritmo de SPF es un algoritmo que encuentra todas las rutas entre cualquiera de los puntos de la red con cualquier otro punto de la red a través de crear un árbol, que es la figura que tenemos acá abajo. Y luego se eligen las mejores rutas. Entonces, después de construir el árbol SPF, que nos permite determinar la mejor ruta entre cualquier par de destinos o de puntos de la red, se ofrecen las mejores rutas a cada red a la tabla de enrutamiento. La ruta será insertada en la tabla de enrutamiento a menos que haya un origen de rutas a la misma red con una distancia administrativa menor. ¿Quién recuerda para qué se usa la distancia administrativa? Sería como para identificar cuál protocolo, digamos, como que está en funcionamiento o algo así. Pues Va Creo por que era, ahí. sí que era para identificar como el menor, bueno, el mejor protocolo según la distancia que maneja. Exacto, el mejor origen de ruta, ¿no? Y esa distancia administrativa está asociada con qué? Con el qué de la ruta o con la qué de la ruta. Con la confiabilidad de la ruta. La distancia administrativa nos dice cuál es la ruta más confiable, ¿sí? Dependiendo de qué, del protocolo, del origen de la ruta, ¿sí? Recordemos que la distancia administrativa más pequeña, ¿quién la tiene? Las rutas que corresponden a qué? A las directamente conectadas. Rutas Correcto, estáticas. correcto. Y luego siguen las rutas estáticas y luego siguen las rutas a protocolo, por ejemplo, EIGRP, que tiene una distancia administrativa de 90. Luego siguen las rutas OSPF, que tienen una distancia administrativa de 110. Luego siguen las rutas RIP, que tienen una distancia administrativa de 120 y así sucesivamente. Entonces, si tenemos una ruta, por ejemplo, una red directamente conectada y recibimos un LSA por allá o una ruta que sí es la que tiene menor costo entre todas las otras rutas, pero la vamos a mirar en la tabla y resulta que no, que sí tiene un buen costo, pero tenemos una que es directamente conectada o una que es estática, que puede ser peor que la que tenemos, o sea, puede ser menos eficiente que la que tenemos, pero está configurada de manera estática. Esa ruta con menor distancia administrativa, en este caso la estática, se preferirá por encima de la del protocolo USPF. O si en la tabla de enrutamiento resulta que ya había una ruta de IGRP, que IGRP tiene una distancia administrativa más baja, entonces la ruta no se instalará.
Bueno, ¿y en qué se diferencia la distancia administrativa de la métrica? Yo la verdad no lo recuerdo, dije, No lo pero sí recuerdo. creo que lo hablamos. De todo lo que hemos hablado de OSPF aquí, ¿qué sería la métrica? De todas las cosas que hemos hablado que tiene, ¿cuál será la métrica? Incluso en este párrafo, la ruta, las mejores rutas. A ver, ¿quién recuerda qué es la métrica? Ahí serían como las rutas más rápidas, pues las que tienen menor costo. Bueno, en el caso de OSPF, la métrica está relacionada con el costo exactamente, y el costo a la métrica en OSPF se llama costo, y ese costo está relacionado con el ancho de banda. La ruta con mejor ancho de banda será la ruta de menor costo. Y hay otro tipo de métricas, por ejemplo en RIP, que es el conteo de saltos. Entonces, cuando un protocolo selecciona rutas, para él las mejores son las que tienen mejor métrica. Entonces, la métrica nos sirve para determinar cuál ruta es mejor entre varias que hemos encontrado hacia el mismo destino con el mismo protocolo, ¿sí? Entonces, la métrica nos dice, bueno, tengo esta, pero esta tiene un costo de 30. Tengo esta a la misma red, pero tiene un costo de 15. Hombre, la de 15 es mejor, porque la métrica de 15 es mejor que la de 30. Eso me sirve para desempate. Cuando tengo varias rutas hacia la misma red en el mismo protocolo, la de mejor métrica es la que selecciono, ¿sí? Para la tabla de enrutamiento. Y cuando son de diferentes protocolos, que cada protocolo escogió la que para él es la mejor, entonces ya lo que juega el papel es la distancia administrativa. Y listo. Luego de esto, ya estamos en elegir la mejor ruta. Y esas rutas pues se instalan en la tabla de enrutamiento. Aquí tenemos un ejemplo, el destino a la red R1, R2 con un costo desde este router para ir a la red 10.50/16. Vamos a través de R1, R2 que tiene un costo de 22. Estos costos van a estar relacionados con el ancho de banda de las interfaces involucradas en el camino, pero lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces no nos vamos a detener ahí. OSPF de área única y multiárea. Esto era lo que les decía. Multiárea cuando tenemos redes grandes, área única cuando tenemos redes pequeñas. ¿Esto para qué? Para segmentar el número de adyacencias que se deben hacer y para limitar el, el número de mensajes que se intercambian en las redes. Básicamente el propósito de tener multiárea. Pero ¿qué nos dice esto? Para que OSPF sea más eficaz y escalable, este protocolo admite el enrutamiento jerárquico mediante áreas. Un área OSPF es un grupo de enrutadores que comparten la misma información de estado de enlace. OSPF se puede implementar de una de dos maneras. O en área única, todos los routers están conectados a una única área y esta área generalmente va a ser denominada área cero, es decir, ese va a ser el ID del área, el identificador del área cero. De hecho, aquí nos dice que es la mejor práctica, pero en realidad es la manera de hacerlo. Multiárea de OSPF. OSPF se implementa mediante varias áreas de manera jerárquica. Todas las áreas deben conectarse al área troncal que va a ser el área cero. Es decir, cuando tenemos muchas áreas, vamos a tener un área cero que va a ser el backbone de la red. Y todas las otras áreas deben conectarse a esa área cero. Y los routers que interconectan las áreas se denominan routers fronterizos de área o ABRs, Area Border Routers, o routers de borde de área.
Y acá tenemos un ejemplo de un OSPF de área única donde tenemos 3 routers y los 3 routers pertenecen al área OSPF 0. Y tenemos una topología de multiárea, que es ya una red un poco más grande, donde tenemos un área 1, un área 0, que será el área central o el área troncal, y tenemos un área 51 aquí a manera de chiste, lo pone Cisco acá, que va a ser un área secundaria. Como ven, la comunicación entre el área 1 y el área 51 necesariamente debe transitar a través del área 0. Y en este caso, R1 y R2 son ABRs o Area Border Routers o routers fronterizos o routers de bordes de área. Y los vamos a encontrar en toda la documentación que leamos. ¿Eso qué significa? Que estos routers van a compartir la información de la LSDB, de la base de datos de estado de enlace o de la base de datos de topología. La van a compartir. Estos routers van a compartir su topología. Estos routers van a compartir su topología. Y pues cada uno tendrá su tabla de vecinos y cada uno tendrá su tabla de enrutamiento. ¿Listo? Pero el área 1 no va a conocer la topología del área 51 y viceversa. Va a ser exactamente igual. ¿Dudas hasta aquí? ¿Inquietudes? Por el momento no hay. No, señor, dije, por el momento vamos bien. Vale, perfecto. OSPF multiárea. Entonces nos dice, OSPF puede dividir un dominio de enrutamiento grande en áreas más pequeñas a fin de admitir el enrutamiento jerárquico. El enrutamiento todavía ocurre entre las áreas, enrutamiento entre áreas, mientras que muchas de las operaciones de enrutamiento que son intensivas para el procesador, como el recálculo de la base de datos, se mantienen dentro del área. Es decir, vamos a tener comunicación entre las áreas, pero los cambios de topología, la adición de routers, la eliminación de routers, la caída de enlaces, la entrada en funcionamiento de enlaces, todo eso que haría que se recalcularan las LSA, recuerden que las LSA es la información de los enlaces, que todo eso se recalcule y se redistribuya, eso va a ocurrir únicamente al interior de cada área. ¿Listo? Y efectivamente eso es lo que nos dice aquí. ¿Qué pasa? Ahora, las opciones de diseño de topología jerárquica con OSPF multiárea pueden ofrecer ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Tablas de enrutamiento más pequeñas. Las tablas son más pequeñas porque hay menos entradas en la tabla de enrutamiento. Esto se debe a que las direcciones de red se pueden resumir entre las áreas. La sumarización de rutas no está habilitada de manera predeterminada. Es decir, se puede sumarizar las rutas entre cada área. Es decir, si vamos a tener un enrutamiento jerárquico, pues nuestro esquema de direccionamiento también debe ser jerárquico para poder hacer el resumen de rutas. ¿Sí recuerdan cómo se hace el resumen de rutas? Con el show hiperrouter. No, cómo funciona el resumen? El Ah, resumen de rutas. ¿Qué es resumir 2 rutas IP? O 2 o más rutas IP. No, profe, yo no recuerdo. A ver, ¿no recuerdan eso en lo que, por ejemplo, si nosotros tenemos 192.168.1/24, 2/24, 3, bueno, 10/24, 20/24, 30/24, todas esas redes las podemos resumir en una sola red, 192.168.00/16, por ejemplo, que es básicamente modificando la máscara de subred. ¿Para qué? Para que nos coincida la red con todas las subredes posibles. ¿No vieron eso? Sí, sí, señor, sí lo vemos. Vale, bueno, a eso hace referencia el resumen de rutas. Mm. Entonces, todas las redes que tengamos acá, por ejemplo, van a ser 172.16,
1/0/24, 2/0/24, 3/, para poder resumirlas todas en una máscara de subred en 172.16/16, por ejemplo. Si fuéramos bien agropecuarios y dijéramos, pues resumamos absolutamente todo lo que pueda salir, entonces las tendríamos en /16. Y esa sería la ruta que habría aquí en este router de borde. Una ruta de la 172.16 con /16. Y aquí podría ser lo mismo, 192, 168, 00/16. Podríamos resumir todas estas redes, pero una sería la 192.168.1, 192.168.2, 192.168.3, 192.168.4 y así sucesivamente. Pero aquí pues podríamos tener eso con una sola ruta resumida que se distribuya para estos lados. Listo, entonces tablas más pequeñas porque podemos resumir las rutas para cada área. Sobrecargas de actualizaciones de estado de enlace reducida. ¿Qué pasa? Cuando OSPF, cuando OSPF inicia adyacencias, ¿qué hace? Envía hello entre todos los routers que tienen conectados, que están en su misma área. Y pues acá con los routers de borde de área. Hay una cosa interesante. Estos routers de borde de área se llaman así precisamente porque hay una interfaz en un área y hay otra interfaz en otra área. Entonces, este router va a procesar las actualizaciones de esta área. ¿Por qué? Porque tiene una interfaz en esta área. Y este router va a procesar, el R2 va a procesar las actualizaciones del área 51 porque tiene una interfaz en esta área. Pero tanto al inicio, en los intercambios de mensajes hello, como en los intercambios de las LSA, van a permanecer hasta aquí, hasta esta interfaz, ¿sí? Y el procesamiento que van a tener estos enrutadores va a ser el procesamiento necesario para hacer que estos 5 routers que participan en el área converjan, es decir, hayan intercambiado información de enrutamiento coherente. Lo mismo va a pasar aquí. Aquí también estos routers van a tener que procesar LSA de 5 routers, ¿vale? Si todos estuvieran en una misma área, cada router tendría que procesar información de 10 routers. ¿Listo? Entonces lo hemos reducido a la mitad solo con esto. Y pues obviamente ahorramos procesamiento. Y menor frecuencia de cálculos del árbol de expansión. Menor frecuencia, ¿por qué? Porque generalmente, como el árbol de expansión se calcula únicamente en el área donde hay un cambio, pues si hay un cambio aquí en el área 51, el área 1 no se preocupa por eso. Entonces no hay que recalcular toda la red. Y aquí efectivamente nos habla de eso, de que un cambio afecta solo al área local, que es básicamente lo que les había comentado. Aparte de tener OSPF, área única y multiárea, que es en realidad un modo de trabajar, para de contar. OSPF también lo vamos a encontrar en dos versiones, OSPF versión 2 y OSPF versión 3. OSPF versión 3 es exactamente el mismo OSPF del que hemos venido hablando ahora. También tiene sus estructuras de datos, sus algoritmos, y sus mensajes, y en OSPF versión 3 son exactamente las mismas. Estructuras de datos, los mismos algoritmos y los mismos mensajes. ¿Cuál es la diferencia? Que OSPF versión 3 está diseñado para trabajar con el protocolo IP versión 6. ¿Sí? IP versión 6. Y pueden coexistir, es decir, en el mismo router se puede tener configurado OSPF versión 2 y puede tener configurado OSPF versión 6 para poder hacer enrutamiento en ambos protocolos. ¿Quién recuerda cómo se le denomina cuando tenemos en los equipos los dos protocolos, el IPv4 y el IPv6? Dual stack, profe. Dual stack. Efectivamente, el dual stack o la doble pila de protocolos. Entonces, como ven, acá tenemos OSPF versión 2, OSPF versión 3 y tenemos tabla de vecinos, tabla de topología, tabla de enrutamiento, tabla de vecinos, tabla de topología, tabla de enrutamiento. Y lo mismo en los otros routers, sin ningún problema. Vale. Verifique su comprensión de OSPF, por favor. Háganse este test cada uno allá y miren cómo les va y con eso vamos sabiendo dónde hay que reforzar. Les doy 5 minuticos para que
lo contesten a conciencia. 7 y 9, a las 7:14 reactivo micrófono. ¿Listo? Listo.
¿Cómo les fue? Bien, profe. Pues a mí me salió mal la última, que habla sobre el orden en los pasos para la operación de estado de enlace. Ok, ¿cuál es el orden correcto para los pasos de operación de estado de enlace? Ejecución de algoritmo ese, ya nada, empezó mal. Establecimiento de adyacencia de vecino, podría ser. Elegir la mejor ruta, no, porque apenas hizo las adyacencias, pues ¿cómo va a elegir rutas todavía? Establecimiento de adyacencia de vecinos, puede ver. Puede ser. Intercambio de LCAs, vale. Ejecución del algoritmo, sí. Elegir la mejor ruta, sí. Creación de la tabla de topología, perfecto. Vamos a evaluar. Ah, perdón. ¿Dónde estaba? A ver, verifique su comprensión. Verifique su comprensión. Entonces, íbamos que podía ser esta. Ahora, nos dice establecimiento de adyacencia de vecino, puede ser. Intercambio de anuncios de estado de enlace, puede ser. Creación de la tabla de topología. Ejecución del algoritmo, creación de la tabla de topología. Sí, señor. Porque aquí elegir la mejor ruta, creación de la tabla de topología. La tabla de topología la crea primero para poder elegir la mejor ruta. Y elegir la mejor ruta. Verificar. Bueno, en las otras no las hicimos. A ver, mostrar. Sí, efectivamente. Entonces, ¿por qué me dijo que estaba mal? Sí, es la última. Vale. Ok. Entonces, sí está claro por qué es, porque primero se envían los mensajes hello, que para establecer la adyacencia, luego se intercambian las LCA para poder establecer la base de datos de topología, se crea la tabla de topología, luego se corre el algoritmo SPF que coge esta tabla de topología, el arbolito ese que veíamos ahí, y calcula la mejor ruta a todos los nodos, y luego se elige la mejor ruta. Y luego de eso, esa mejor ruta, pues se le ofrece a la tabla de enrutamiento. Listo. Entonces, video, paquetes OSPF. Voy a darle play al video aquí. Si por alguna razón no lo oyen, me avisan, por favor. Hello, everyone. Let's jump into OSPF packets. And we need to talk about these that have a couple of cool functions. To start off, we've got the type 1 packet, and this is known as the hello. The hello is used to establish ¿Sí se oye el video? No, ¿en qué se quedó? No, profe. ¿Y aquí se oye? next is the type 2. The type Sí, No, no, señor. pero muy al fondo. Pero, pero igual se puede ver ahí los subtítulos, Ujú. porque creo que están en inglés. Sí, señor. has gone back with a link state puppet. You're announcing either new information or you're sending what was requested from the LSD. Now, a link state update can contain several different types of link state advertisers, known as LSD. Type 5 is going to be the link state acknowledgement. The LSF is actually able to acknowledge every other OSPF packet type except for a hello. We don't act on hello. And also, we don't act in it to be a threat or acknowledgement from back and forth. So link state acknowledgements are awesome for acknowledging other packet types that aren't hellos. Let me jump into the OSPF link state update. And first, we're talking about those type 2 data. That type 2 database description packet, that thing is an abbreviated list of the sending router to a state database. And this is important because then we have a request with from another router saying they saw your database and then with a specific item. And then we come to this, the link state update.
That update is going to be in response to that request, or it's going to be an OSPF created message regarding a new network or something that changes. Now, that link state update, as you mentioned, can contain many different types of link data. There's actually 11 different types of OSPF version 2 link state advertising LSAs. I have them here on the right side. Now, these LSAs are the different message types that you might have a router receiving, which is carbon. Now, CCNA here reads about 5. Well, we could go from 6 to 11, which is more area. So let's jump in the hello packet. And here it is broken off into 2 packets. But the OSPF packet category second itself, and OSPF hello packet. Now, there's a key reminder here that hello packet is used to discover our OSPF neighbors and to literally maintain neighbor adjacency. We've got to keep a line coming into play with this idea of hello packet. Also, these hello packets include parameters that must be agreed upon in order for 2 OSPF routers to actually become neighbors. Lastly, when these hello packets are back and forth between 2 OSPF routers, they're also used in the election of the DR, the designated router, and the BDR, the backup designated router. This is only on those multi-access networks using technology like Ethernet. Point-to-point does not use DRs and BDRs. Let's talk about some of these fields. Here inside of our OSPF packet header, we've got a couple different things that come into play, such as type. And the type at the top is going to inform our router if it's going to be a hello packet, a DVB, an LSR, or even an LSAL. We've got the router ID field, and that's going to have a 32-bit value in dotted decimal notation. It'll uniquely identify the router that's created the hello message. We've got the area ID, which is another OSPF area number from where the packet originated. We've got the network mask, which is that subnetwork associated with the sending interface or the data. We've got the hello interval. That hello interval is going to literally specify the frequency in seconds at which the router sends hello packet. Now, the default timer on multi-access is 10 seconds. We're going to have the router priority. This is used in that DR, BDR election that we mentioned. The default priority for all OSPF routers is 1. This can be manually changed though. This is values of 0 to 255. The higher, the better in becoming the designated router, which is the DR. We've got the dead interval, which comes back into play with timings, and this is the time in seconds that a router will wait to hear from a neighbor before it says, "You neighbor are dead and out of service." By default, the dead interval is 4 times the hello. If the hello is commonly 10 seconds, the dead is commonly 40. The designated router, that DR, this is the router ID, the label name of the DR. The BDR, this is the router ID, the label name of the BDR. And lastly, list of neighbors is just like it sounds. This identifies the router IDs of all adjacent OSPF routers. Hello everyone, let's jump. Listo, ¿alguna duda ahí? Chicos, No, señor. ¿no? ¿Ninguna? Ok, vale. Paquetes USPF. Esto es básicamente la misma información que acabamos de ver en el video. Una pregunta, a lo último el video sí se escuchaba más fuerte. Sí, escuchaba Sí, Sí, señor. señor. Ok, perfecto. Bueno, funcionamiento de OSPF. Vamos a mirar. So we're here to discuss OSPF operational states. And the key focal point is on the progression that OSPF takes from beginning and activating on an interface to having multiple OSPF routers reaching convergence. And to complete this convergence, we have 7 states to go through. OSPF will transition from a down state to an init, from an init to a two-way, from two-way to xstart, from xstart to exchange, exchange to loading,
and finally loading to full. We're going to walk through these states as we go through, so let's get started. When we first begin our discussion of OSPF in these operational states, we need to focus on OSPF activation. OSPF is going to be enabled on an interface. And when OSPF is enabled on an interface, your OSPF router must then determine if there's another OSPF neighbor on that same link. And to do it, we start in the down state. And then when we go to send a hello, we're going to start to initialize. And we say hello to a multicast target of 224.0.0.5. My router ID is 172.16.5.1. That's a 32-bit value from router R1. And it asks, is there anyone else on this link? Well, in order for us to stay in the initialize state or in it, we need to get a response back. Because right now, we're going from OSPF has been activated, we're in a state of called down to initialize by sending a hello. Now, when we get a hello back, we stay in the init state because we have seen someone else on this OSPF activated link. We've received a hello from R2. Also, R2 has added information into its message saying, I have a new neighbor. I have a neighbor known as R1. They have IP address 172.16.5.1, and they exist off of my interface gig01. When R2 sends its hello back, it's responding to us, and it's going to be sending it as a unicast targeting our router 1 IP address of 172.16.5.1. Now the neat thing is, since R1 has received a hello back from R2, and R1 sees itself in this neighbor list of R2, we're going to transition to the two-way state. R1 has received a hello from router 2, and in that hello it includes R2's neighbors, which also is R1. And since we see our own router ID in R2's neighbor list, we can transition to what's known as the two-way state. Now, with this two-way state, we want to talk here about an election that will occur, and this election is for a DR and BDR rule-based routers. This election only occurs on multi-access networks such as using Ethernet. In this election, our routers will have a default priority of 1 on their links, and because the priorities are both defaulted at 1, it's a tie. So the tiebreaker goes to what's known as the highest router ID. In this case, R2 has 172.16.5.2 as its IP address, and that is its router ID it's taken. It has the higher router ID, so R2 will become the designated router. R1 has a lower router ID because it has a lower IP address. It is 5.1. That would be the backup designated router, known as the BDR. Our routers will then move onwards from the basics of that two-way state and the election, and they're going to go on to what's known as their synchronization process for their OSPF database. What we're focusing on here is synchronizing their link state databases, which is really their topology table. And to start this synchronization process, we use the XStart state. And the XStart state, this is the exchange start state. We have our routers choosing who's going to share their link state database first. Now, that link state database is known as the DBD packet, which is going to be a summarized form of their link state database. And in that exchange start state, the two routers pick out who goes first, and then the router that says, all right, I have the highest, so I will send my database description packet over to R1. Now, the cool thing is, it's a summary. It's a link state database, and the R1 router is going to acknowledge that it's received that summary. OSPF likes to be reliable. R1 then sends its own summary of its link state database, and R2 says, awesome, cool, I've got your summary as well, and responds with an acknowledgement. After we have viewed each other's summary, their database description packet, the routers will then respond back to each other with LSRs and LSUs. An LSR is a link state request. We can ask for more information on specific network entries that we've seen in those DBD packets that we didn't know anything about. The other router that receives your request would then respond accordingly with an LSU, which is a link state update, saying here's the info you needed. And again, OSPF likes to be reliable, so we have the acknowledgement coming into play. Now, the cool thing is, after all those LSRs and LSUs, you've reached full convergence. So let's take a step back. When we have this DR and BDR relationship coming into play in that two-way state, why is it there? Why is it important?
Well, what we have are multi-access networks. And multi-access networks are commonly when we have Ethernet connectivity in between our routers. And in this case here, we have 4 routers with a switch interconnecting them. So what's the big deal? Well, this is going to create multiple adjacencies. What we have here is every router has an adjacency with every other router. What that really means is every router is making sure it has a full converged state between itself and the other 3 routers. This is insane as it gets into larger and larger topologies with more and more routers. Because with every extra adjacency, we now have excessive link state advertisements, which are messages in between our routers. Also, if there's any change in our network, we're going to have extensive flooding. So let me show you. So router R2 here has a change, and it sends out its link state advertisements notifying all of its other adjacent routers, which is all other 4 routers. Now those routers do their job, and they also notify all of their adjacencies that they've made with other OSPF routers. Now check it out here. OSPF is doing its job, and it's doing it correctly, but look at all the excessive LSAs where each router is notifying every other router. What if we could do it better? Well, we can. By having a DR and a BDR elected inside of a multi-access network, we can have our router 1, router 4, and router 5 literally have a full state only with the DR and BDR. And router 1, router 4, router 5 will only have a two-way state with each other. They won't concern themselves with having the exact same topology table as each other router. So let's see what happens. So R1 has a change. R1 only notifies the DR and the BDR, saying, I have full convergence with you, here's the change. From there, the DR accepts that change, and then it notifies all of its routers that it has a full state with, which is everybody. But routers 4 and 5, they don't notify each other because they only have a two-way state with each other and a full state with the DR and BDR. So we're here to discuss OSPF. Listo. ¿Alguna pregunta al respecto de el estado de funcionamiento de OSPF, de la elección de, bueno, no de la elección, sino de por qué un router designado de backup? Pues, profe, la verdad sí siento que es buena información la que hay que como procesar. Sí, Digamos que no habría como una pregunta ahí precisa, pero sí siento que hay como que pegar un repasón Sí, y lo que como pasa es que procesar porque solamente con el digo que sí. video, pues está bien, uno ve o escucha el tema, pero pues para digerirlo creo que requerimos más tiempo. sí, efectivamente. Esto es un poquito más profundo. Sin embargo, esto de la elección del router DR y el router designado de backup, lo vamos a ver varias veces en el módulo, entonces no nos preocupemos por eso. Sin embargo, estos estados a los que hace referencia los estados de funcionamiento son los estados de, digamos, de los enlaces o de las relaciones que ocurren entre dos routers. Entonces, pasamos del estado inactivo, un enlace OSPF, es decir, una interfaz habilitada por OSPF, tiene un estado inactivo. ¿Qué ocurre en el estado inactivo? Ningún paquete hello recibido, es decir, estamos down, inactivo. El router envía paquetes hello y pasa a un estado de transición o pasa en transición al estado init, es decir, está enviando hello. A ver si descubre routers. En el estado init se reciben paquetes hello de vecino. Estos contienen un router ID del emisor y se pasa al estado de two-way, es decir, una relación two-way o relación de doble vía entre los dos routers que han intercambiado paquetes hello. El ID del router es un identificador que cada router configurado para OSPF debe tener. Ese ID de router se lo autoasigna el protocolo USPF al router o nosotros podemos especificarlo manualmente. ¿Listo? Ese ID de router va a ser algo parecido a una dirección IPv4. Como les dije, se autoasigna o nosotros lo asignamos.
Mejor práctica que nosotros lo asignemos. En el estado two-way, es decir, oiga, venga, ya tengo adyacencia con un router, ya yo le he enviado mensajes y él me ha enviado mensajes por una interfaz o con un vecino. Entonces, en este estado la comunicación entre los dos routers es bidireccional, es decir, se han enviado y se han recibido mensajes. En los enlaces de acceso múltiples, los routers eligen un DR y un BDR. ¿Qué es una red de acceso múltiple? Una red donde funcionan los broadcasts, es decir, una red de multiacceso eh, como una red conformada por uno o más switch. Es de multiacceso, ¿por qué? Porque cada router está conectado al switch y en realidad no se puede decir cuál router es vecino, sino que al final de cuentas todos son vecinos porque todos comparten el medio. ¿Cuál es la contraparte de una red de multiacceso? O una red de broadcast, una red punto a punto. ¿Por qué? Porque las redes punto a punto, que ustedes ya deben haberlas visto, estas redes donde conectamos con cable serial, pues en cada interfaz hay un router en cada enlace, perdón, tenemos un router en cada lado del cable y no puede haber otro, porque la red es efectivamente punto a punto. Entonces, estas redes no tienen la necesidad de seleccionar un DR ni un BDR. ¿Listo? Pero en las redes Ethernet, por ejemplo, que son las más comunes redes de multiacceso, pues vamos a tener la necesidad de elegir un DR y un BDR y ahora vamos a ver por qué. Y se pasa, después de estar en el estado de two-way, al estado de X-Start. En este estado, en redes punto a punto, los dos routers deciden qué router inicia el intercambio de paquetes de la base de datos y deciden sobre el número de secuencia de los paquetes en redes punto a punto. En redes de multiacceso, pues ya hay un DR y un BDR que es que son los que inician ese proceso. Los routers se intercambian, en el estado de intercambio, los routers se intercambian paquetes de base de datos. Y si se requiere información adicional, el router, entonces, a ver, si se requiere información adicional del router, entonces haga la transición a cargando. De lo contrario, la transición al estado de completo. Esto a veces es bueno, mejor leerlo en inglés. Quiere decir que si el router tiene toda la información necesaria para armar su tabla de topología relacionada con este enlace, básicamente pasa al estado de full adjacency, es decir, al estado de completo, un enlace o una adyacencia de vecino completa. Si no, si por el contrario requiere mayor información, entonces pasa a un estado de loading, donde él solicita información, le dice al router vecino, oiga, ¿sabe qué? Necesito más información de su base de datos. Y queda en el estado loading. En el estado loading, las LSR o las solicitudes de actualización de información y las actualizaciones de información se usan para obtener información adicional de la ruta. ¿Cuál ruta? De las rutas que me proporciona ese router vecino. Las rutas se procesan mediante el algoritmo de OSPF y se pasa al estado full o entra la transición al estado full o completo, que significa una adyacencia completa. Oiga, nos intercambiamos información, nos actualizamos información, recibimos paquetes hello, tenemos una adyacencia completa entre los dos routers. Y el estado full, la base de datos de estado de vínculo del router está completamente sincronizada, es decir, ha convergido la información entre esos dos routers que están formando el enlace. Estos son estados de enlaces, es decir, de conexiones entre routers. Ahora, aquí pues hace una explicación de lo mismo que acabamos de hablar, pero la parte importante de la necesidad de un DR. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos este tipo de redes, ¿sí? Una red de multiacceso, un router va a enviar información hello por esta interfaz, este otro router va a enviar información hello por su interfaz, este otro router va a enviar información hello por su interfaz, este otro por su interfaz y este otro por su interfaz. Esos paquetes hello o los mensajes van a un grupo multicast. Recuerden que el multicast para un switch es básicamente un broadcast, es decir, el switch lo va a repartir por todos lados. ¿Qué quiere decir? Que los hello van a llegar, los hello de este router, vamos a decir de este router que tenemos aquí, los hello de este router van a llegar aquí, van a llegar aquí, van a llegar aquí, van a llegar aquí. ¿Y qué ocurre? Que los hello de los otros routers también van a llegar a todos los demás, es decir, vamos a tener un tráfico
excesivo. En este caso, pues es pequeño. En este caso es pequeño el número de routers. Pero cada router, aparte, va a formar una adyacencia porque va a enviar hello, va a recibir hello y va a enviar información de LTAs a todos los demás routers. Entonces, este router va a tener ¿cuántas adyacencias? Va a tener 1, 2, 3, 4 adyacencias. Este solo router va a tener 4 adyacencias. Y todos los demás van a tener 4 adyacencias. Y se dice que el número de adyacencias que va a tener cada router va a ser, bueno, lo amplié, va a ser n por n a la menos 1 sobre 2, donde n es el número de routers. Entonces, si tenemos 5 routers, vamos a tener 5 por 5 menos 1, que es 4. 5 por 4, 20, entre 2, 10 adyacencias vamos a tener entre los routers. Pero si agregamos un solo equipo más, ¿qué va a pasar? Un solo router más. Vamos a tener 6 por 6 menos 1, es decir, 6 por 5, 30. Entre 2, 15 adyacencias. Y solo agregamos uno, y ya tenemos 5 adyacencias más. Si agregamos 5 routers más, y vamos a tener 10, entonces va a ser 10 por 9, 90. Entre 2, 45 adyacencias. Entonces, como ven, esto va creciendo exponencialmente. Por eso, se elige un BR y un BDR para que las adyacencias se formen únicamente entre los routers que no son ni DR ni BDR con el router DR y el router BDR. Y con eso limitamos el número de adyacencias y por ende el número de procesamientos y de mensajes caminando en la red. Ahora sí quedó un poquito más claro. Sí, sí, señor. Algo mejor, sí, señor. Sí, que sí, señor. Ok, vale. Entonces, vamos a encontrar en la red routers DR, que es el router designado, es el router con el que todos los demás van a ser adyacencias. Y el BDR, que es el router designado de backup, que va a asumir su función si el router designado falla. Todos los otros routers que no son ni DR ni BDR se van a llamar DR Others. ¿Listo? Bueno, módulo de práctica y prueba. Estos quiz de módulo les recomiendo que los hagan. Se leen, echan una repasada y se los leen antes de presentar los exámenes de cada capítulo. ¿Vale? Configuración de OSPF de área única. Aquí nunca vamos a ver introducción. ¿Listo? Eso siempre se los dejo para que ustedes lo vean por ustedes mismos. Topología de OSPF de referencia. Bueno, como vamos a mirar configuración de OSPF de área única, es decir, redes pequeñas, vamos a tener una topología de referencia. Nuestra topología de referencia va a ser esta, donde vamos a tener 3 routers con las redes que tenemos definidas allí y con los enlaces y las direcciones que tenemos definidas en el gráfico. Ahora, modelo o modo de configuración OSPF del router. ¿Cómo configuramos un router en OSPF? Para configurar un router en OSPF, elegimos o introducimos en el modo de configuración global el comando router OSPF y el ID de proceso. El ID de proceso es un identificador que vamos a utilizar para diferenciar los procesos de OSPF que queremos ejecutar. Podemos tener diferentes procesos de OSPF corriendo y a cada uno le vamos a colocar un ID de proceso. Ahora, el ID de proceso no tiene por qué ser el mismo en los 3 routers. No tiene por qué serlo. Pero por salud mental es mejor colocarles el mismo. ¿Listo? Si yo en R1, si en R1 digo router OSPF 10, en R2 también será router OSPF 10, en R3 también será router OSPF 10. Y aquí nos muestra que una vez especificamos router OSPF y el ID de proceso, quedamos en el submodo de configuración de router, pero en el submodo de configuración de OSPF. Y aquí con signo de interrogación podemos ver los diferentes comandos que tenemos disponibles. Área para especificar el área. En nuestro caso, si vamos a trabajar con área única, sería área 0. AutoCost para referir, para modificar el costo de cada ruta.
Default Information. Esto lo vamos a ver no solamente en OSPF, sino en casi todos los protocolos de enrutamiento. Tienen esa opción de Default Information y después viene un comando o una palabra reservada que es Originate. ¿Esto para qué? Para redistribuir a través del protocolo rutas estáticas predeterminadas. Esa ruta estática que usted hace con hyperroute 0.0.0 con máscara de subred 0.0.0.0 a través de la interfaz de salida serial 0/0/0 o a través de de la IP del siguiente salto tal, esa ruta se puede redistribuir a través de esto. Es decir, los otros routers van a saber que este router tiene una ruta estática predeterminada y la van a usar si no tienen otra configurada manualmente. Y así sucesivamente. Vamos a mirar dentro de todas las cosas que nos interesan en este momento el router ID. El router ID. Ahora, el router ID, ¿qué funciones tiene? El router ID es utilizado en un router para una de las dos siguientes funciones, o para las dos. Para participar en la sincronización de la base de datos OSPF. Cada mensaje OSPF debe llevar el ID del router que lo origina. ¿Listo? Y participar en la elección del router designado, DR. Ahora, nos dice, en un entorno LAN multiacceso, el router con el ID más alto se elige el DR. El dispositivo de enrutamiento con el segundo router ID más alto se elige como router DR de backup o router designado de backup. Entonces, los ID, como les dije, tienen forma de una dirección IPv4. ¿Sí? Son 4 dígitos entre 0 y 255 separados por puntos. El ID más alto es el ID numéricamente más alto entre todos los ID que hay. Ahora, orden de prioridad del router ID. ¿Cómo se elige el ID del router o cómo se configura? Si el router ID está configurado, bueno, lo primero que se evalúa es el router ID está configurado explícitamente, es decir, usted como administrador de la red especificó el comando router ID y le puso un ID de router, ¿sí o no? Si puso el router ID, se utilizará esa configuración que usted hizo como el ID de router. Si no, que se mira, hay una interfaz loopback IPv4 configurada y esto es importante, tiene que ser IPv4 y tiene que ser IPv4 sin importar si eso es SPF versión 2 o SPF versión 3, ¿sí? En cualquiera de los casos, recuerden que OSPF versión 2 es para IPv4 y OSPF versión 3 es para IPv6. Pero a la hora de elegir el router ID, se verifica si hay alguna interfaz loopback IPv4 configurada en ambos casos, tanto si es OSPF para IPv4 como si es OSPF para IPv6. Esta interfaz loopback debe ser IPv4. Si está, se utiliza la IP de esa interfaz como ID de router. Si no está, se usa la dirección IPv4 configurada activa más alta. Es decir, el router mira sus interfaces y mira si tienen dirección IPv4 configurada. Si las encuentra, coge la dirección IPv4 más alta que encuentre entre sus interfaces y la utiliza como router ID. Pero ojo con esto. Si usted tiene un router en el que solamente tiene IPv6 configurado, usted no va a tener ninguna dirección IPv4 en ninguna de las interfaces. Entonces, ¿cuál es la opción? Que usted tenga una loopback IPv4 configurada. Si usted no tiene una loopback IPv4 configurada, tampoco. Entonces, la única opción posible es que usted haya configurado manualmente el ID del router. Si no, el protocolo USPF no va a arrancar. Eso en el caso de IPv6, porque en IPv6 existe la posibilidad de que usted no tenga ninguna dirección, ninguna interfaz IPv4 configurada. ¿Listo hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Alguna señor. Sí, pregunta? señor. Sí, señor Inge. Vale, listo. Ahora, configuración de una interfaz loopback como el router ID. Bueno, la configuración de una interfaz loopback como el router ID es simplemente crear una interfaz loopback. ¿Qué es una interfaz loopback? ¿Sí recuerdan? Una interfaz loopback es una interfaz virtual, inexistente, no es real, no está asociada a ninguno de los puertos físicos del router. Es una interfaz que usamos para entornos de prueba, para simular redes o para esto que estamos viendo. ¿Cómo se crea una interfaz loopback? Con el comando interfaz loopback y el número de la interfaz, en este caso 1.
y luego le podemos asignar una dirección IP como si fuera cualquier interfaz. No hay necesidad de hacerle un no shoot down. ¿Por qué? Porque esto es una interfaz inexistente que queda activa, bueno, inexistente desde el punto de vista físico, y queda activa tan pronto usted la crea. Entonces, usted básicamente escribe IP address o la dirección IP y le pone una IP como esta, 1.1.1.1 con máscara de subred 255.255.255. Y eso ya va a servir como el ID del router. Si usted tiene OSPF activo y usted escribe show IP protocols y le dice que le muestre solo la línea que contenga router ID, va a ver que el router ID va a ser 1.1.1.1. Ahora, se suele hacer eso, se suele colocar IDs como 1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3 y así sucesivamente. Listo. Siempre recordando que al router que queremos que sea el router designado y el designado de backup le vamos a poner las IDs más altas. ¿Listo? Recordando eso. Pero esta sería la manera. Ahora, a mí personalmente, a mí no me gusta esta manera. ¿Por qué? Porque me toca ir a buscar la configuración del ID a otro lado. En cambio, es mejor configurarla directamente en el protocolo. Por ejemplo, aquí hemos elegido el R1 como router ID 1.1.1.1, el 2 con 2222, el 3 con 3333, y lo podemos configurar directamente en la configuración del protocolo. ¿Cómo? Router OSPF, el número de proceso del OSPF, y escribimos router ID y el ID que le queremos dar al router. Para mí, esta es mejor forma. ¿Listo? Y nuevamente, después de haber hecho esto, podemos decir un show IP protocols. Le decimos que nos muestre únicamente las líneas donde aparezca la palabra router ID. Y aquí vamos a encontrar que ahora el nuevo router ID, bueno, el mismo router ID en realidad era el mismo, pero ahora está aquí porque lo configuramos explícitamente a través de router ID. Modificación del router ID. Si nosotros miramos, eh, podemos ver el ID de un router con el comando que ya hemos visto y vamos a ver que en este caso el router tiene como ID 10.10.11. Muy probablemente esto es un error. Muy probablemente no queríamos colocar 10.10 sino 1111 o queríamos colocar 10.10.10.10, cualquiera de las dos. Pero si lo queremos corregir, ¿qué hacemos? Ingresamos al modo de configuración del router, escribimos simplemente el comando para corregir el ID. En este caso queríamos escribir era 4 unos, no 10.10.11 ni 4.10. Lo modificamos, pero ¿qué ocurre? Al modificarlo, el mismo USPF o el mismo router nos va a dar un mensaje de debug que nos dice, oiga, venga, para que eso que usted acaba de hacer, para que ese cambio tenga efecto, utilice clear IP OSPF. O sea, utilice este comando. ¿Y ese comando desde dónde se ejecuta? Ese comando se ejecuta desde el modo privilegiado. Clear IP OSPF process, él nos pide confirmación, le decimos que yes, y hace el reload o la recarga o el reinicio del protocolo OSPF, y desde ese momento sí podemos consultar nuevamente el ID y lo vamos a tener corregido. Si no hacemos el Clear IP OSPF process, no vamos a ver corregido el ID hasta que reiniciemos el router o cualquier cosa de eso. ¿Dudas e inquietudes hasta ahí? No, señor. Vale, señores. 2.1.18. Hagamos este chequeador de sintaxis para configurar el router ID. 2.1.8, por favor. Y con eso damos por finalizada la clase del día de hoy.
¿Listo, chicos? ¿Cómo les fue? Sí, señor, profe. Como un par de comandos y queda. Vale, listo. Entonces, vamos por el 218, 219 y mañana pasamos al 221, sintaxis del comando network. Ya esto ya es la configuración de las redes en OIPP. Entonces, chicos, nos encontramos el día de mañana muy a las 6:15, ¿vale? Listo, profe. Listo, Bien. Inge. Listo, Inge. Bueno, dije, sí, Bueno, chicos, que pasen feliz noche. Bueno, Buenas Inge, noches, profe. Muchas Igualmente, gracias. Inge, Buenas que esté noches, bien. Que estén muy compañeros. bien. Hasta luego. luego.